Bueno, buenos días. Ya después de haber acomodado un poco más las cosas, más la cámara y ahora el sonido. Bueno, quiero que cada uno de ustedes, allí donde está, pueda cerrar sus ojos, pueda hablar con Dios en este día maravilloso. Me acaban de enviarnos una foto de Valencia, en Venezuela, y el sol está así fuerte. Inclusive hacen un comentario de como que saquen todo allí al sol para que ese virus se derrita en medio del calor que está haciendo en aquel lugar. Oro por las personas que están en Venezuela, oro por nuestros hermanos y nuestra familia que está en Estados Unidos, que está en Italia, que está en España, y declaro que Dios guardará sus vidas, que Dios estará alrededor de sus vidas y logrará ayudarnos en medio de esta situación difícil por la que estamos pasando. Digo yo difícil por lo que el mundo está viviendo. Para nosotros de muchas maneras es una bendición, en el sentido en que vemos cómo el plan profético de Dios se cumple, vemos cómo lo que la palabra dice, a medida que va pasando el tiempo, es más exacto y más contundente, y por eso deberíamos sentirnos contentos, porque cuando la palabra de Dios se cumple, cuando el propósito profético de Dios se cumple a nuestro alrededor, pues obviamente eso dice mucho de lo que Dios es y de lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Hoy les bendigo a todos ustedes como familia, y de verdad que para mí es una bendición que estemos juntos. Me gustaría en este tiempo repetir algo que dije ahora, y es mientras se van conectando las personas, y es que un amigo mío, Carlos Palacios, es un pastor en Barranca Bermeja, me lanzó un reto, y yo no soy mucho de eso de retos, ¿no? Pero este reto sí me llama la atención, y es un reto de oración por el mundo. Y digamos que es un reto sencillo, son 60 segundos en los que como familia pudiésemos orar por las personas que están a nuestro alrededor, por nuestra iglesia, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por la familia que nosotros tenemos en cualquier lugar del mundo donde quizás Dios los haya llevado para cumplir su propósito, por los misioneros, por las agencias misioneras que hoy están llevando voluntarios a cualquier lugar donde la situación se ha vuelto casi que no controlable. Que Dios bendiga a esos misioneros, que Dios guarde a esos misioneros. Entonces el reto es que ustedes graben un video en familia de 1 minuto y lo suban a las redes, orando. Primero pues se presentan: somos la familia tal, vivimos en tal parte, en tal país del mundo, y estamos orando por los médicos en Italia, estamos orando por las enfermeras en España, estamos llevando a el poder del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, para que quienes están manejando todo este tema del virus puedan encontrar la respuesta a él, bueno, etcétera. Entonces, no sé si usted se le mide a ese reta. Un video de 1 minuto que lo pueda subir a las redes para que todo mundo sepa que hay un pueblo de Dios clamando para que el mundo cumpla y se vea beneficiado de la mano de Dios, de la bendición de Dios. ¿Sabe? Muchos han colocado en sus redes sociales, o no muchos, diría yo, más bien algunos, cosas como que necesitamos menos oraciones y más mercados, necesitamos más hospitales y menos templos, y quizás ellos en su mirada quizás corta, o en su mirada desde el punto donde ellos están, no ven la importancia de la oración, no conocen la importancia de que haya lugares donde podamos congregarnos y que se cumpla la palabra donde dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quizás estas personas que dicen que hacen falta menos templos y más hospitales son los que nunca quizás han dicho que sobran bares, sobran lugares donde se van a hacer algunas situaciones sociales, y faltan más espacios como los que hoy estamos necesitando, en este caso pues hospitales. Pero bueno, cada cosa va añadiéndose a su medida, a medida que se van necesitando. Bueno, yo creo que vamos a comenzar, vamos a decirle a Dios que nos acompañe en esta mañana, que sea Él
trayendo palabra a nuestros corazones, trayendo palabra a nuestras vidas, que nos aliente, que nos conforte, que nos lleve a un mejor estar en Dios y que seguramente nos acompañe en este tiempo especial. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos allí donde estás y dile al Señor: Señor, bueno eres tú, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, que dice que sale el sol sobre buenos y malos, hoy más que nunca, Señor, se cumple. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que tú nos guardarás en el día malo, y hasta hoy, Señor, tú nos has guardado. Padre de la gloria, hoy dejamos en tus manos este día, este tiempo, Señor, pidiéndote, Padre de la gloria, que todo lo que sea tu propósito se cumpla, Señor, sin objeción, se cumpla, Padre de la gloria, sin mediar, Señor, ninguna posición de nadie, de ninguno, Señor, y que por el contrario, Padre de la gloria, estemos tan agradados de que todo lo que tú haces, lo haces bien, Señor, y que todo lo que tú permites, lo permites con un propósito. Señor, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, Señor, de nuestra congregación, de nuestra iglesia. Bendigo las familias que le rodean, Señor, porque a donde está tu bendición, a donde llega tu bendición, Señor, hay luz. Y esa luz, Señor, se dispara hacia afuera de una manera poderosa y de una manera grandiosa. Señor, bendice a cada familia para que esa bendición sea bendición de otros a su alrededor, Señor. Llega de manera milagrosa, Señor, a los lugares donde la necesidad se ha vuelto cada vez más alta, más grande, Dios. Que tú muevas la mano, Señor, misericordiosa de quienes habitan esta tierra, para que hoy, Señor, no pensemos solamente de manera egoísta en nosotros, sino podamos pensar, Señor, en quienes necesitan. Padre, si está dentro de lo que va a suceder, que esta situación, Señor, no mejore y que por el contrario sea más difícil, que tú puedas darnos mucho más fuerza, que puedas darnos mucha más contención, mucho más dominio propio para obedecer tu palabra, pero también obedecer, Señor, las normas, las leyes, los límites que nuestros gobernantes nos están colocando, Dios. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a compartir en un momento la palabra. No sin antes decirles que para mí es un privilegio poder estar al frente de esta cámara diciéndole a usted que Dios ha hecho, hará y seguirá haciendo cosas que ni tú ni yo pensamos. Yo creo que hace menos de un mes no pensábamos que estaríamos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas, pasando tiempo sin poder salir, sin poder ir hacia afuera, pero ahora ya lo estamos haciendo. Y bueno, cosas mejores, mayores, estarán por suceder. Y decirle también que podría yo decirle que los tiempos van a ser mejores cada día y que quizás vamos a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural en la economía, en la paz del mundo, pero quizás la palabra me lleva a decirle otra cosa. Quizás si los tiempos se están cumpliendo, quizás si la palabra profética se está cumpliendo, tiempos difíciles pueden ser los que quizás vengan, pero esos tiempos difíciles son para los que no creen en Dios. A los que creemos a Dios, todas las cosas obran para bien, todas las cosas obran para bien, así que no hay lío, no hay lío. Puede que la situación no sea la más fácil, puede que la situación no sea la más sencilla, pero de algo sí estoy seguro, y es que la mano de Dios nos sostendrá, que la mano de Dios nos librará del día malo, y que muy a pesar de que las circunstancias no puedan ser las mejores, Dios nos ha llevado a creer que los ángeles de Él estarán peleando a favor nuestro y que Él nos guardará. Bien, ahora sí, yo creo que vamos a la palabra, y he querido titular esta palabra hoy: he pecado.
No tengo que ocultar el hecho de que esta semana ha sido una semana muy especial de estudio y he podido de pronto leer, oír cosas que quizás difícilmente de otra manera lo haría. Y tiene que ver con predicaciones, ha tenido que ver con cosas que he venido descubierto en la palabra que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. Yo quiero que abra su Biblia en Proverbios capítulo 28, y quiero tomar un versículo que es muy conocido por todos nosotros, pero hoy quiero que haya mucho más sentido para nuestras vidas. Proverbios capítulo 28, y voy a leer en el versículo 13. Si usted lo tiene, por favor, lea conmigo Proverbios de Salomón, capítulo 28, versículo 13. Y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas ¿el que confiesa qué? Estamos hablando de los pecados, y se aparta de esos pecados, alcanzará misericordia. Mi hermano, a menos de que haya una confesión real, una confesión genuina de nuestro pecado a Dios, pues difícilmente ninguna promesa pues encontraremos en la que haya misericordia justamente para el que no lo haga. Entonces, ese primer principio que quiero introducir acá tiene que ver con que la promesa de misericordia de Dios tiene que ver con que cada uno de nosotros podamos confesar nuestro pecado. En un mundo tan de afán, en un mundo donde se requiere estar andando de un lado para otro y de que pocas veces podemos sentarnos a reflexionar de aquello que hemos hecho, sea bueno o sea malo, pues también se complica un poco la posibilidad de confesar aquello que pues no hemos descubierto que está mal. Dice la palabra que hay cosas que al hombre le parece que están bien, pero que realmente no son lo que Dios quiere. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte. Pero cuando hallamos momentos de reflexión, cuando nos apartamos nosotros a tener tiempos en los que podemos evaluar nuestros actos, evaluar nuestra condición, pues seguramente podemos decirle: Señor, esto que he hecho estuvo mal, esta actitud que tuve, estas palabras que usé no fueron las correctas, y seguramente allí en lo íntimo podemos decirle a Dios que no está bien. Pero yo quiero que quizás miremos la escritura y que podamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender si estamos o no engañados frente al hecho de que hemos confesado el pecado, pero a veces no sé si lo hemos hecho como la palabra lo dice, o como la palabra nos traza que debemos hacerlo. Porque muchos hacemos confesión delante de Dios, pero a pesar de ello no recibimos ninguna bendición. Pareciera que a pesar de que confesamos, pues no pasa nada. Y muy probablemente nos falte la otra parte, y es justamente ir lejos del camino de pecado, pero a pesar de ello pareciera que nos faltan evidencias para que la misericordia de Dios pues nos alcance. Y usted dirá: bueno, ¿y por qué el pastor está hablando de ello? Y es porque justamente si algo he evaluado en mi vida durante este tiempo, es cuántas veces he confesado mi pecado personal, y pareciera que no ha pasado nada. Pareciera que el pecado sigue estando conmigo, sigue caminando conmigo. ¿Cuántas veces he ido lejos del pecado para no volverlo a hacer, para no volver a caer en él, para no ser recurrente en él? Pero pareciera que aunque entre más me alejo, como que más me persigue. Digamos que hay una condición especial en ello, y por eso quiero ver varios casos escritos en la palabra y que nos ayuden a entender por qué esas evidencias genuinas de arrepentimiento, de decirle a Dios: he pecado, no han surtido el efecto indicado. Y yo quiero que vayamos primero a un pasaje que está en Éxodo. Yo quiero que vaya un momentico a Éxodo. Y en Éxodo hay un pasaje que me recuerda muchos mensajes.
A mí me encanta, me parece genial oír a Dante Gebel cuando él habla acerca del faraón, diciéndole a Moisés que no quiere que las ranas se vayan y que más bien que mañana. O sea, y el mensaje tiene que ver con que él acepta vivir una noche más con las ranas, ¿no? He escuchado a otros muchos predicadores oír sobre textos que nos animan a ver cómo Dios se levanta en misericordia con Faraón para que las plagas no estén molestándole, pero a pesar de eso Faraón endurece su corazón. Y quiero tocar uno de esos momentos, está en Éxodo capítulo 9 y en el versículo 27. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Y mire lo que dice la palabra allí. Si la tiene, sería bueno que usted allí hiciera un chulito, alguna cosa, pues para ir entendiendo que usted va conmigo en este texto de la palabra. Mire lo que dice la palabra allí. Dice, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado. Subraya ahí esa palabra, he pecado. Él estaba reconociendo, como dice allí en Proverbios, estaba reconociendo su pecado. He pecado esta vez, aunque bueno, ahí está diciendo esta vez, pareciera que las demás no, pero aquí ya la condición le ha llegado al cuello, ¿sí? Si usted ve el texto, ahí está hablando de que estaba cayendo granizo y fuego del cielo. Imagínese usted recree ese cuadro. O sea, imagínese que está cayendo un granizo gigante del cielo. Imagínese usted que rayos y centellas, que el crujir del cielo se extiende sobre la anchura de Egipto, y que algo así está sucediendo y le dice Faraón a Moisés y a Aarón, no, yo sé, yo he pecado, sí, lo reconozco, he pecado. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos, nos hemos apartado de su palabra. Y el versículo 28 le implora a Aarón y a Moisés, ora por favor a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés a este clamor de Faraón, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Mi hermano, imagínese este caso. La condición de Faraón era una condición especial. Él ya sentía que no podía humanamente hacer nada. Él tenía muchas personas a su alrededor, tenía sabios, tenía brujos, tenía, no sé, gente que sabía leer las estrellas. Tenía mucha gente a su alrededor, pero pareciera que se veían indefensos, incapaces de hacer que la gloria de Dios se siguiera manifestando. Habían pasado otras plagas y después de esta venía otra, que era la de las langostas. Pero aquí él se ve del cuello, se ve que las cosas ya no las puede controlar, y llama a Moisés y llama a Aarón y allí les dice, he pecado. La pregunta aquí es, ¿por qué se dio esta confesión de labios de quien era un tirano? Porque Faraón era un tirano con el pueblo de Israel. El faraón no acostumbraba a humillarse. La condición, el cargo, el lugar que ocupaba no era un lugar de humillación. Era un lugar de estar mandando, de estar haciendo cosas, pero ahora se iba a humillar. Era el momento de humillarse delante de Jehová. ¿Por qué se inclina en este momento al orgulloso? Ustedes podrían juzgar el valor de su confesión cuando justamente usted oiga las condiciones bajo las cuales esta persona se está humillando. Muchos se acercan a nosotros y están diciendo, pastor, yo quiero arrepentirme, he pecado contra Dios, he hecho mal. Pero estará bien también de parte mía escuchar,
¿Por qué está llegando a esa condición? ¿Por qué realmente se está humillando ahora después de tanto tiempo, después de tantas cosas que pasan? Y mire que esa confesión tuvo que ver con que la condición era ya insalvable. Él ya no podía hacer nada. Y de pronto esa condición de enajenación, esa condición difícil, lo llevó a decir, he pecado. Pero realmente esa confesión era sincera, o era una confesión traída de su preocupación, traída de su afán, traída del miedo que sentía porque eran relámpagos y era granizo que estaba cayendo del cielo. El cielo estaba crujiendo y el miedo se había apoderado de Faraón. ¿Sabe? Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y yo no sé cuántas veces habría caído granizo en este momento, pero yo creo que Moisés dijo, no, ahora definitivamente necesito llamar a Moisés, necesito llamarlo y decirle que he fallado delante de Dios y que necesito la misericordia de él. Faraón no es sino un tipo justamente de las personas, de las multitudes que hoy en el mundo están viviendo una situación que se salió de sus manos. ¿Cuántos rebeldes, empedernidos, hoy están diciendo, Dios, he pecado? ¿Cuántos enfermos, quizás sin la posibilidad de conectarse a un respirador? ¿O cuántos enfermos que aún están siendo atendidos en las mejores clínicas ven cómo sus vidas se les van de sus manos y están diciendo hoy, a Dios, he pecado? Pero ¿sabe? Es como cuando los discípulos estaban en la barca y la barca se estaba hundiendo porque las tormentas habían hecho que las aguas se levantaran y el viento era impetuoso y todo, y fueron y levantaron a Jesús que estaba durmiendo y le dijeron, Maestro, sálvanos. ¿Sí? Y probablemente vieron sus vidas tan ya en la esta que dijeron, el único que puede hacerlo es Dios. Y es válido. Pero ¿sabe? Leyendo sobre este tema, quizás la pregunta es, ¿qué valor tiene esa confesión? El arrepentimiento que nació en la tormenta finalmente va a morir en la calma. Ese arrepentimiento que nació en medio de la enfermedad será genuino después de que la enfermedad termine, cese en el cuerpo del hombre. Ese arrepentimiento que fue engendrado en medio de los truenos, los rayos, el granizo, apenas haya quietud, ¿qué pasará con ese arrepentimiento? El hombre que era de pronto una persona afanada, una persona que atesoraba para sí, una persona que no tenía cuidado de sí mismo y mucho menos de quienes lo rodeaban, ¿será que cuando pase toda esta situación se acordará del Dios al que le pidió que le perdonara? ¿Cuántas personas quizás en medio de la situación difícil piden perdón, pero cuando la calma llega a sus vidas pareciera que nada ha pasado? Y ese sería el primer punto de nuestra predicación. El primer punto tiene que ver con que cuando tú digas al Señor, he pecado, ese pecado tiene que ser tan genuino que a pesar de que la dificultad termine, usted y yo podamos ser la persona que Dios quiere que seamos. Que de verdad nos hayamos apartado del pecado, que de verdad nos hayamos apartado de esa condición que estamos viviendo para vivir conforme Dios quiere. Pero sabe que en Faraón no sucedió así. Dice que Faraón le pidió a Moisés que orara y efectivamente Moisés salió de allí, de ese lugar, oró al Dios del cielo y cesaron los truenos y cesó el granizo. Pero Faraón volvió a burlarse del pueblo de Israel. Y dice que vino otra plaga después de ella y fue la plaga de las langostas. Mi hermano, Dios escucha nuestra oración, pero Dios también quiere evidenciar que la oración que hacemos nosotros es genuina y que cuando nosotros le hemos dicho a Dios, he pecado, perdóname, a pesar de lo que suceda de ahí en adelante, nuestro corazón sigue como debe seguir, intacto en nuestra relación con Dios, intacto en nuestra posibilidad de seguirle a Dios. ¿Sabe que un médico alguna vez en los tiempos del cólera
que escribía esto que voy a decir. Decía, atendí más de 1000 personas y esas 1000 personas hicieron, la mayoría de ellos, oración de fe. Era una enfermedad que para la época era absolutamente incurable. Estoy hablando de 1870 más o menos. Y decía, atendí 1000 hombres y muchos de esos 1000 hombres aceptaron a Cristo en su corazón. Pero cuando pasó la epidemia del cólera, muchos de ellos nunca más se acordaron de Dios. Muchos de ellos solamente se acordaron de Dios en la manera, en la necesidad, en el momento difícil que estaban viviendo. ¿Sabe? Es muy, muy importante que nosotros entendamos que confesiones de este tipo en tiempos difíciles como los de hoy, del COVID y de la fiebre y de todo eso, nuestras iglesias que ahora son virtuales por la situación, sean vistas, sean seguidas. Pero ¿qué pasará después de que esto suceda? Tú no le puedes mentir a Dios. Yo no puedo mentirle a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Y seguramente si nuestra revelación delante de Dios, si nuestra confesión delante de Dios no es la más sincera, pues seguramente eso tendrá su castigo. Sí, suena duro decirlo, tendrá su castigo. El voto, aunque haya sido hecho de manera imprudente, de manera afanada, ya quedó registrado en el cielo. Dice en Eclesiastés, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y yo hoy quiero decirte a ti, si tú estás haciendo promesa a Dios y le estás diciendo a Dios, Señor, si tú me sacas de esta, si tú me salvas de esta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Señor, apenas la cuarentena se acabe, yo prometo que voy a asistir a la congregación. Yo prometo que me voy a congregar con mis hermanos y voy a hacer familia con ellos. Pues mi hermano, no tardes en cumplir la promesa, porque la promesa que has hecho ya quedó registrada en el cielo y será escuchada y será evaluada en el cielo. Pero sabe que en la Biblia hay otro hombre que quiero traer aquí a memoria, que también le dice a Dios he pecado, pero que es he pecado, y es una confesión que también puede llegar a ser no como Dios quiere. Y yo quiero que usted vaya al primer libro de Samuel, vaya un momento, y vaya al capítulo 15, y vaya al versículo 24, 15-24. Mire lo que dice la palabra allí. Es clara, es contundente. Y aquí Saúl, que es el personaje que traigo acá, parece haberse arrepentido. Si lo tiene conmigo, léalo por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Subraya ahí, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y el 25 dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Yo no sé si a usted como a mí me parecieron palabras salidas de un corazón sincero, ¿no? Pero cuando uno estudia el contexto, cuando uno estudia todo lo que envuelve la historia de Saúl, solamente podemos hablar de que esta historia en contexto es la historia de un hombre totalmente hipócrita. ¿Sabe? La palabra nunca puede ser estudiada solamente bajo el texto. Hay que estudiar el contexto, porque si usted no estudia el contexto, termina quizás enseñando cosas que no son lo que realmente la palabra dice. Y en contexto vemos que Saúl se ve aquí de pronto acorralado, se ve despojado de eso que le acompañaba y que le permitía ser rey. Porque aunque Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios, a Saúl lo acompañaba Dios, lo acompañaba Jehová de los ejércitos, ¿sí?
porque pues había sido un hombre que aunque lo habían puesto los hombres, Dios estaba con él. Pero acá tenemos un hombre que no es sincero. Quizás si tú lees otra historia, por ejemplo la historia de Balaán, no sé si te acuerdas de Balaán y la burra, ¿no? Y que el burro le habló y bueno, etcétera. Digamos que Balaán divagaba entre dos posiciones, pero aquí Saúl no. Saúl era un hombre totalmente hipócrita, era un hombre que no tiene un punto de carácter en el que nosotros podamos apoyarnos. Era moldeado permanentemente por las circunstancias que le atravesaban. ¿Sabe? Cuando uno no es un hombre ecuánime, cuando uno no es una mujer de palabra, uno más bien uno termina siendo una persona acomodada a la situación, acomodada a la circunstancia. Ah, que nos tocó quedarnos en la casa, ah bueno, me quedo en la casa, pero sin mirar las implicaciones que eso significa, ¿no? Ah, que si me tocó salir, ah bueno, salgo, tampoco mirando las implicaciones que ello necesita. Saúl era un hombre así justamente. Samuel lo reprendió a él. Samuel era el profeta de la época y le dijo, yo he pecado, pero digamos que no quiso decir lo que dijo. Pues si usted lee el versículo completo, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras. Y hasta ahí bien, pero dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, lo cual era una excusa totalmente mentirosa. No era un hombre realmente que temió a nadie, siempre estaba listo para hacer su propia voluntad, no importaba por encima de quién pasara. Saúl no era un hombre que temiera a la gente, al contrario, él siempre hacía lo que era su voluntad, además era el rey, ¿no? Él era un déspota total, y justo antes había aducido otra excusa de por qué no había hecho las cosas como Dios se las había pedido. Había salvado unos novillos y las ovejas para ofrecerlos ¿a quién? A Jehová, y por tanto ambas excusas no habían podido ser verdaderas. Digamos que aquí estamos viendo un hombre que siempre se estaba excusando con Dios. ¿Usted conoce una persona así? ¿Usted conoce una persona que habitualmente cae en pecado y siempre está colocando excusas? No, Señor, eso fue culpa de aquel que me incitó, eso fue culpa de la circunstancia, eso fue culpa de mis compañeros, eso fue culpa de aquel. Sí, mucha gente a veces se va de la iglesia y no se van de pronto pensando en que la culpa pudo haber sido de ellos mismos, sino siempre le echan la culpa a alguien. Es que aquella persona me miró mal, aquella persona no me saludó, aquella persona dijo esto contra mí o dijo esto en contra de mí. Y ve usted cómo a veces ese yo he pecado deja de ser sincero porque es un yo he pecado hipócrita, ¿sí? Ese yo he pecado que no está pensando en él, sino está pensando en la culpa del otro, aunque el pecado lo haya cometido él. Muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Hemos inclinado nuestras cabezas en la iglesia y hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, hemos cerrado, hemos extraviado nuestro camino, no hemos hecho las cosas como corresponden, pero ¿qué intención tenían en lo que han dicho? Muy probablemente se acercan al pastor y le dicen, pastor, me arrepiento de mis pecados, pero quizás apenas lo estaba diciendo para agradar al pastor, para que el pastor se diera cuenta que había un corazón dolido allí. O probablemente esa persona no estaba sola, estaba al lado de su esposo, de su esposa, y él lo estaba diciendo porque necesitaba que el otro lo escuchara para que hubiese misericordia, para que el otro lo perdonara, pero realmente lo estaba diciendo de corazón delante del que cuenta que es Dios mismo. Cuando tú le has dicho, Señor, he pecado, ¿será que sí es exactamente lo que está saliendo de tu corazón o apenas lo que está saliendo de tus pensamientos? Sabes, en un momento como este, y yo quiero ser profético en mis palabras, el peor momento para nuestro país en lo que tiene que ver con el coronavirus no ha pasado. El peor momento está por venir. Mi hermano, yo quiero que usted mire la situación que está viviendo Ecuador, la situación que está viviendo Estados Unidos hoy como nunca antes.
la situación económica que está viviendo el mundo. Y yo creo que a nosotros apenas nos está tocando tan tangencialmente. Si usted sale a las calles, usted se va a dar cuenta cuánta gente está muriendo de hambre, cuánta gente está necesitando, y quizás tú y yo no nos estamos dando cuenta de la dimensión porque nosotros estamos en casa, pero ellos la están pasando mal. Y eso que todavía no estamos hablando de la pandemia. Aquí todavía no están todavía contados todos los enfermos. Aquí todavía no han empezado a llenarse los hospitales. Y seguramente se van a llenar. Seguramente va a ser difícil. Y de pronto usted puede decir, pastor, ¿usted no tiene fe? Pastor, usted no dice que oremos para... Yo estoy diciendo que oremos, no para que esto pase. Yo les digo, oremos para que Dios nos guarde, para que Dios nos cubra, para que Dios mantenga su palabra fiel donde dice que Él nos acompañará hasta el fin. Pero mi hermano, ¿qué pasará cuando la situación nos llegue aquí al cuello? ¿Será que nuestra oración diciéndole, Señor, yo he pecado, será la oración sincera que Dios necesita oír de nuestros labios? Pero sobre todo la oración sincera que se descubre de un corazón que realmente reconoce que Dios es su única tabla de salvación, que Dios es lo único que necesita. Pues hoy quiero que usted y yo entendamos que necesita brotar de nuestro corazón un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Decir yo he pecado, pero no de una manera artificial. No porque otro te lo ha dicho, sino porque ha sido producto de tu reflexión, producto de la evaluación de la vida que hasta hoy estás llevando. Si hoy tú hasta aquí, reconoces que has llevado una vida doble, reconoces que has llevado una vida de constantes caídas, de constantes resbalones, de canitas al aire, pues creo que es el momento de no tener la actitud del faraón, de no tener la actitud de Saúl. Necesitamos tener una actitud diferente. Pero ¿sabe? Hay otra cita que quiero que usted y yo compartamos. Vaya un momentico a Josué capítulo 7 y versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. Y mire lo que dice acá. Josué capítulo 7, versículo 20. Dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Esta semana escuchábamos a uno de nuestros hermanos, a Gabino, hablar sobre Acán. Y estaba hablando sobre el testimonio, ¿no? Nosotros somos hombres y mujeres de Dios, y hombres y mujeres de Dios que necesitamos hacer las cosas como Dios nos dice, porque otros nos están mirando, porque somos objeto de la mirada de quienes nos rodean, porque todo el mundo sabe que somos cristianos. ¿Sí ve? Entonces, dice acá la palabra que Acán respondió a Josué después de que fue descubierto, ¿sí? De que se llevó algunos de los despojos de la ciudad de Jericó. Recuerden que Jericó era la primicia de la conquista de Josué, y de ese lugar no podían tomar nada, porque la primicia es ¿para quién? La primicia es para Dios, y Dios se había guardado a Jericó para él, inclusive no los puso a pelear para conquistar Jericó. Jericó fue conquistada por las fuerzas de Dios absolutas. Los muros cayeron no porque los hombres los tumbaron, sino porque Dios mismo los tumbó. Así que la primicia de la riqueza del botín de Jericó era para Jehová de los ejércitos. No se podía tomar nada. Pero Acán se dejó tentar por el diablo y tomó algunos despojos. No fue el testimonio que debía, el mejor testimonio no lo tuvo Acán. Pero dice que acá él llegó y le dijo a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Pero sabe, quizás el arrepentimiento de Acán tiene que ver con la situación que estaba pasando. Sabe, él iba a ser apedreado. Sí, y él dijo, bueno, ya, lo único que me queda es arrepentirme, porque morir, ya sé que voy a morir. ¿Sí? Y acá la condición es que muchos de nosotros quizás, no en este momento, pero en otros momentos,
aunque es latente ahora, podemos sentir que podemos morir. Nos están persiguiendo, nos ha tocado escondernos, ¿sí? En algún momento de mi vida sentí morir. Sentí morir porque había una barricada de la guerrilla en algún lugar donde estaba. Iba de un lugar a otro a predicar el evangelio. Y yo me acuerdo que nos detuvieron en la moto y yo sentí que ahí podía morir, sentí que ahí me iba a pasar algo, sentí que la situación hasta ahí llegaba. Y quizás son momentos en los que uno dice: Señor, me arrepiento, Señor, y se nos pasan por la mente un poco de cosas que hemos hecho y otras que dejamos de hacer. Y en ese momento, y era el momento que Acán estaba viviendo, dijo: Señor, sí, Josué, yo la embarré, he pecado contra Dios, me arrepiento. Pero sabe que aunque algunos escritores de la palabra dicen que Acán pudo haber sido salvo por la descripción que aquí se hace, ¿no? Acán dice: y tal vez hoy doy gloria a Jehová, Dios de Israel, le doy alabanza y declaro lo que hoy he hecho. Y Señor, yo sé que no puedo encubrirlo, sé que no puedo esconderlo, perdóname. Y quizás después él dice, antes de ser apedreado, dice: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y sí, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, estaban enterrados y fui y los escondí. Él confesó todo su pecado y se arrepintió. Probablemente él se fue para el cielo, pero tú y yo no podemos esperar a decirle a Dios: Señor, he pecado, porque estamos a punto de morir. No, mi hermano, no hay necesidad de estar a punto de morir para decirle a Dios: he pecado y me arrepiento. Quizás esta acción de arrepentimiento es un arrepentimiento desesperado. Tú necesitas estar en medio de la desesperación para decirle a Dios que te arrepientes de tu pecado. Yo creería que no hay necesidad de llegar a estos puntos. Yo creo que es necesario que hoy, en medio de este momento, tú puedas decirle con todo tu corazón a Dios: Señor, he pecado contra ti. Quizás la muerte no te está acosando, quizás el granizo y los truenos no te están acosando, quizás como a Saúl, quizás la situación no te esté acosando, pero sí hay algo que te puede estar acosando, y es la culpa. Quizás hay algo que puede estar acosándote, y es que tú sepas, como hijo de Dios, que te has apartado de Él, que tu pecado te ha apartado de Él. Y quizás, como David, estés diciendo: devuélveme el gozo de tu salvación. Y este sea un buen momento para que tú puedas decirlo. ¿Sabe? Dios hoy está concediendo la gracia para que demos en nuestras vidas evidencias de una verdadera conversión. ¿Sabe? Cuando tú estás al borde de la muerte, ¿qué evidencias de conversión puedes tener? ¿Qué evidencias de conversión? Hace poco oré por una mujer en el hospital San Ignacio. Esta mujer le dieron horas de vida. Abrieron su estómago y su estómago estaba infestado de cáncer. Y fui a orar por ella, y Dios colocó en mi corazón, y hablé con ella cosas que ahora pues no puedo contar. Pero yo sabía que ese no era el momento para que ella muriera. Yo sabía que había más por hacer de parte de Dios, no por ella, porque era una mujer ecuánime, era una mujer conforme al corazón de Dios. Inclusive el Señor me decía: háblale y dile: tú estás lista, tú has hecho lo que yo te he pedido, has hecho conforme yo te lo he pedido. Pero había cosas alrededor de ella que todavía tenían que pasar. Esa mujer salió del hospital y duró no sé cuántos días, creo que 20 y algo de días en su casa. No sé qué tuvo que haber pasado allí, pero de algo sí estoy seguro: que lo que pasó estaba dentro del propósito de Dios, y en ella pudo haber mucho más evidencias del arrepentimiento y del amor que ella tenía hacia Dios. Un día la encontraré en el cielo, estoy seguro de eso, y no solamente a ella, sino a sus hijos, a su descendencia. Mi hermano, nuestro arrepentimiento no puede ser tan poco como el de este hombre. Definitivamente no. Pero sabe, tampoco puede ser como el de Judas. Y aquí voy a tocar ya uno de los
dos últimos que quiero tocar. ¿Cómo fue el arrepentimiento de Judas? Si usted va a Mateo capítulo 27, versículo 4, usted se va a dar cuenta que Judas dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Había entregado a quién? A Jesús, mi hermano. A Jesús. Y Jesús ya se lo había dicho allí en la última cena. Jesús le había dicho: alguien de los que está aquí me entregará. Y todos empezaron a preguntar, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y yo creo que entre ellos se miraban. Yo me imagino la mirada de Tomás. Yo me imagino la mirada de Pedro. Ustedes saben cómo era Pedro, ¿no? Entonces yo me imagino a Pedro mirando y haciendo: ese es tal, ese que es como medio casposito, mire, ese está como pálido, ese tiene cara de como que fue, ¿no? Y todos preguntaban: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Pero cuando Judas preguntó a Jesús: ¿seré yo maestro? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y cada uno tuvo su parte allí. Pero mi hermano, Judas había entregado al maestro. Y dice: yo he pecado contra él porque he entregado sangre inocente. Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó. Mi hermano, ¿este reconocer el pecado le sirvió para algo a Judas? ¿Cuántos de nosotros a veces reconocemos que hemos pecado, pero no nos sirve para nada? Porque salimos y seguimos haciendo lo que se nos antoja. Mi hermano, por eso allí en Mateo 27:4, lo que sucede es la descripción de muchos hombres de hoy que reconocen que no están haciendo las cosas como corresponde, pero siguen haciéndolas. Reconocen el pecado, pero terminan entregando su vida en él. ¿Sí ve, mi hermano? Por eso es importante que nuestro arrepentimiento sea genuino, porque aquí quizás no hubo arrepentimiento, sino hubo más remordimiento de conciencia. Pero Judas, en efecto, aunque confesó su pecado, terminó colgado de un árbol. Mi hermano, tú y yo no nos podemos arrepentir sin evidencia. No podemos decirle a Dios: Señor, he pecado, pero nuestros actos siguen siendo exactamente los mismos, exactamente iguales. Nosotros no podemos seguir asistiendo a una iglesia religiosamente creyendo que haciendo esto nos vamos para el cielo. No podemos excusarnos en las palabras de que Dios conoce mi corazón, de que Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe que yo lucho contra este pecado, pero no puedo. No, Dios sabe. Dios ha querido ayudarte. Dios ha querido sacarte de medio de tu condición para darte una vida diferente, una vida nueva. Pero es necesario que tú y yo realmente nos arrepintamos. Y yo quiero terminar con la historia más hermosa que quizás he vivido y he leído en la palabra. ¿Sabe? Hoy trae a mi memoria Dios algo muy hermoso, y es la primera obra de teatro que yo vi cristiana. La vi en un barrio de Bogotá que se llama Santa Lucía. Y fue la del hijo pródigo. Y esa historia conmovió lo más profundo de mi corazón. Y ustedes y yo, los que me están viendo, muchos de nosotros también hemos visto esta obra en algún momento de nuestra vida, y ha hecho que de nuestros ojos se derramen lágrimas, que nuestras mejillas sean mojadas por lágrimas que han salido del corazón. Porque aquí hay una historia hermosa. En Lucas capítulo 15, versículo 18. Lucas capítulo 15, versículo 18. Vemos a un hombre que habla a su padre y le dice: Padre, he pecado. Padre, he pecado. Tú y yo conocemos la historia. Allí está el hijo pródigo. Él ha huido de un buen hogar. Él ha huido de un lugar donde tenía bendición. Ha huido de manos de un padre amoroso. Porque aquí nos narra un padre que amaba profundamente a sus hijos. Ha consumido todo su dinero con rameras.
Ahora ya no le queda nada, todo lo ha despilfarrado en alcohol, lo ha despilfarrado en lo que él aduce es una buena vida. Acude a sus antiguos compañeros, les pide ayuda, pero ¿qué hacen sus amigos después de que él ha malgastado su fortuna? Ellos se burlan de él hasta el escarnio. Oiga, y él yo creo que les dice, ustedes han bebido mi vino por largo tiempo. Siempre he sido yo el que paga su francachela. ¿Acaso ustedes no me pueden ayudar? Y quizás ellos le decían despectivamente, lárgate de aquí, tú ya no tienes nada que ofrecernos. Y lo echan de sus casas. Él va y golpea para ver quién le ayuda y no salen ni siquiera a la puerta de ellas. Él acude a sus amigos con quienes se ha asociado, pero nadie le da nada. Yo creo que después de él ver toda esta mala actitud de sus amigos, y yo creo que con una cara terrible, con un gesto terrible, encuentra una esperanza en el camino. Y hay alguien que le dice, porque pues lo ve necesitado, le dice, ¿necesitas algo que hacer? Yo tengo una tarea que hagas. Y él le dice, sí, no importa lo que tenga que hacer, tengo hambre. Le dice, tengo unos cerdos que necesitan ser apacentados. Y si tú quieres, pues apacienta mis cerdos. Y ese pobre hijo pródigo, ¿sabe qué dice? Claro que sí, yo voy y lo hago. Él era un hombre, un terrateniente, era un hombre que seguramente en la finca donde lo tenía su padre habían muchos animales, habían muchas situaciones particulares en las que él nunca se había inmiscuido porque él era el hijo del dueño de la finca. Pero aquí tenía que apacentar cerdos. ¿Sabe? Alimentar cerdos en esa época era el peor ejemplo o el peor empleo que se le podía asignar a alguien, a un judío. Los cerdos eran despreciables, no los comían ni siquiera. Y véanlo allí vestido de harapos. Vean allí a este hombre alimentando cerdos. ¿Sabe cuál era su salario? No le alcanzaba ni siquiera para comer lo mismo que comían los cerdos. Imagínense la condición del hijo pródigo. Nadie le daba. Mire, allí estaba justamente y súbitamente en una condición que nunca pensó estar. ¿A ti no te ha pasado algo así? Es probable que en medio de tu vanidad, en medio de tu pensar que puedes hacerlo mejor, pensar que tú solo eres capaz, has despreciado una condición de bendición y te has ido a probar conforme tu corazón y conforme tu mentalidad y te ha ido como a este hombre. Pero sabe, un día él en medio de esa situación, él dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la casa de mi padre haya tanta abundancia de pan e inclusive hay en exceso y yo perezco de hambre? ¿Cómo es posible que allá lo tenía todo y aquí me tengo que pelear con los cerdos para poder tener algo de comida? ¿Sabe? Yo creo que ese hombre se levantó acudiendo a esos recuerdos y se fue. Se fue. Y yo creo que él empezó a caminar, no sé qué tan lejos estaba, no lo dice el texto bíblico, pero empezó a caminar hacia la casa de su padre. Y yo creo que él iba pensando, ¿será que mi padre sí me va a perdonar? ¿Será que mi padre sí me va a recibir? Había una condición en él muy particular. Dios lo llevó por el camino pensando en todo lo que él había hecho, pensando en la situación por la que había pasado, pero también teniendo miedo de lo que el padre podría decirle. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado hasta el tope? Hemos metido las patas hasta, perdón la frase, hemos hecho lo impensado, porque cuando uno se hunde en el lodo del pecado, uno a veces hace lo que ni siquiera ha pensado hacer. Y uno quiere volver al Padre porque uno sabe la condición que Dios quiere darnos. Pero nos da miedo que Él nos rechace. Nos da miedo que Él nos diga, no te perdono. Pero ese miedo tiene que ver más con nuestra condición que con lo que el Padre piensa de nosotros. ¿Sabe? Llega a la colina
donde ya se ve la finca del padre y él no sabe si seguir o devolverse. ¿Sabe? Muchas veces he llegado yo así a la iglesia. Muchas veces he llegado a la iglesia sin saber si entrar o no entrar, sin saber si Dios va a perdonar esta vez mi pecado o me va a despreciar por lo que yo he hecho. Y sabe, él ve la casa donde tuvo tantas bendiciones. Yo creo que él recordaba cuántas veces corrió con su hermano por esos prados, cuántas veces disfrutó con las personas con las que vivía allí alrededor, cuántas veces comió pan, cuántas veces nadó en el río, cuántas veces, no sé. Pero sabe, dentro de las preguntas que él hacía era: ¿será que mi padre aún está allí? ¿Será que mi padre aún? Y dice que mientras deliberaba la manera en cómo llegar y en qué decir, su padre había estado paseándose por el techo de la casa buscando a su hijo, esperando verlo a la distancia. Y así está Dios contigo y conmigo. Seguramente Él está rodeando el lugar donde tú estás, esperando que tú extiendas tus manos para que de manera genuina, con un corazón entregado en sus manos, tú puedas decirle: he pecado. Y ese pecado vaya consigo, vaya con una mirada de Padre, perdóname, que vaya con unos brazos extendidos diciendo: perdona, no debí haberme alejado nunca de ti, no debí nunca haber desconfiado de lo que tú puedas darme. Yo creo que el Padre apenas lo ve así a la distancia, dice que bajó las escaleras rápidamente, como pudo, corrió hacia él. Y mientras él estaba considerando huir y devolverse porque no sabía qué iba a pasar, yo creo que él no sabía si el padre corría hacia él para avergonzarlo, para acusarlo, para impropiarlo por lo que había hecho, o no sabías qué iba a suceder. Mientras él decide irse o no irse, yo creo que el padre lo abraza y le dice: hijo, qué alegría verte. Yo creo que él comenzó a besarlo. Yo creo que él, como un padre que amaba a su hijo, no sabía si hablar o llorar. Y él, en medio de esos abrazos, el hijo le dice: padre, por favor, hazme uno de tus jornaleros, hazme uno de ellos. Tengo hambre, mi situación es difícil. Pero yo creo que su padre tapó con su mano su boca y le dijo: no sigas hablando, no digas nada más, yo te perdono. No dirás nada acerca de ser un jornalero, porque yo no vine hasta aquí a abrazarte, a besarte y a perdonarte para que seas uno de ellos. Yo vine aquí porque tú sigues siendo mi hijo. Tú no has dejado de ser mi hijo. Has hecho cosas que nunca pensé que hicieras, pero eso no quiere decir que has dejado de ser mi hijo. ¿Y sabe qué le dice a sus siervos? Vaya, preparen todo, baten un becerro gordo, vayan, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ahora revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarte. Mi hermano, no sé si hoy, teniendo tú en tu boca una palabra que diga: he pecado, como este hombre, como este hijo pródigo que volvió a su casa, diciendo: padre, he pecado, lo hagas tan sinceramente que el Padre solamente quiera abrazarte y besarte, que el Padre solamente quiera decirte: eras muerto, pero ahora has vivido, has sido perdido, pero ahora te he hallado, ahora estás nuevamente aquí conmigo. Y sabe, Dios ha puesto en tu corazón volver a Él. Si Dios ha puesto en tu corazón volver a Él, este es el tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo de decirle a Dios: Señor, he regresado. Señor, aquí estoy. Nunca había habido un pecador como yo, quizás, que haya hecho tantas cosas malas, pero nunca ha habido un Padre como tú, tan bueno, que nuevamente me apruebes nuevamente. Sé que repruebas el pecado, pero sé que hoy puedes alzar tus manos, sé que hoy puedes abrazarme a mí,
Entonces, yo no sé si tú quieras hoy ser el hombre más bendecido sobre la tierra y decirle con todo tu corazón: he pecado, aquí estoy. Dile así allí a donde estás: Señor, he pecado. Sé que muchas veces he venido hasta acá como Saúl, he venido hasta acá como Faraón, he venido hasta acá como Acán, he venido hasta acá como Judas. Y quizás ese pecado no ha sido más que una excusa para sentir que el agua no pasa de mi cuello. Ha sido una excusa en medio de mi situación de premura. Quizás he sentido morirme y por eso había venido hasta aquí a decirte: he pecado, perdóname. Pero hoy, como el hijo pródigo, vengo delante de ti a decirte: he pecado. Y hoy quiero volver a tu casa. Hoy quiero volver a tus brazos. Hoy quiero volver a sentir, como decía David, quiero volver a sentir el gozo de tu salvación. Y no importa lo que venga, no importa la situación que esté tocando a la puerta, ahora quiero estar más que nunca seguro de que pasaré la eternidad contigo. Dios, porque quiero pasar la eternidad contigo. No quiero pasar la eternidad sufriendo en el infierno. Quiero pasar la eternidad gozándome contigo en el cielo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Mi hermano, hoy hemos visto varios personajes que tuvieron una misma frase delante de Dios. Y la frase es: yo he pecado. Pero ¿cuál de esas frases fue sincera? Yo creo que hoy Dios nos está llevando y nos está ayudando a tener una frase sincera que sale de lo más profundo de nuestro ser. Sale de un corazón realmente arrepentido, de un corazón realmente dispuesto para Dios. Y no importa lo que venga, no importa la situación por la que vayamos a pasar, las evidencias de un genuino arrepentimiento empezarán a darse desde hoy. Desde allí, desde su casa. Desde allí, desde que usted pueda pedirle perdón a su esposa, a sus hijos, a los que le rodean. Desde hoy, cuando usted acepte que la culpa no ha sido del otro, que la culpa ha sido suya, porque ha sido usted el que ha decidido pecar, ha sido usted el que ha decidido apartarse de Dios, ha sido usted el que ha decidido no hacer las cosas como Dios le ha pedido que las haga. ¿Está bien? Hoy hay una esperanza para ti y para mí. La esperanza es que el Padre ha extendido sus brazos y nos ha recibido nuevamente en su casa. Hoy el Señor nuevamente coloca anillo en tu mano. Hoy el Señor nuevamente coloca traje en tu vida, un traje especial, porque hoy tú eres ese hijo que ha vuelto a casa. Hoy eres ese hijo que a partir de hoy va a ser evidente en su arrepentimiento genuino y va a empezar a caminar como Dios quiere que camine. Y si esta pandemia fuera aún más fuerte de lo que hasta ahora ha sido, si vinieran muchas más, tú estarías tranquilo, porque a pesar de la situación, un día estaremos junto con Él, reinando, como dice su palabra en Apocalipsis. Vamos a disfrutar de un cielo nuevo, de una tierra nueva, pero primero vendrán muchas situaciones particulares. La palabra en Tesalonicenses habla que Él necesita que hallarnos irreprensiblemente, cuerpo, alma y espíritu, llenos de Dios, para que si Él nos arrebata, vayamos juntamente con Él y no tengamos que vivir ni la tribulación ni la gran tribulación que está por venir. Yo no estoy diciendo eso es mañana, no, pero tú y yo tenemos que estar preparados como hijos de Dios para cuando Él nos llame a cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno es Dios, ¿no? Qué buena, qué agradable es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tal si tú y yo compartimos la cena? Y yo quiero llamar a mi mamá acá, que se siente aquí a mi lado. Ella no se sentó aquí ahorita a mi lado porque cuando yo comencé estábamos terminando de desayunar.
Entonces hoy bendigo a mi madre que está acá. Mire, para los que no conocían, ella es mi madre, ella es la hermosa mujer que Dios ha puesto a mi lado y que Dios la ha usado para bendecirme, la ha usado para muchas áreas de mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy puedo compartir con ella este momento tan especial y es el momento de la cena. Yo quiero que ella pues los salude, les diga a ustedes algo, madre. Bueno, buenos días, yo les los bendigo en el nombre del Señor, que espero todos se encuentren bien y que tengan un techo donde estar ahora en esto que estamos viviendo, que esto Dios tal vez nos lo ha dado para que todos estemos más unidos, para que nos demos cuenta que nos habíamos alejado, no todos, pero muchos ya se habían alejado mucho del hogar, y yo espero que todos reconozcan que es así. Y bueno, me alegro mucho en verlos, los que me conocen, les mando un abrazo muy especial y que Dios me los bendiga. Y también a los que no me conocen, les doy la bendición en el nombre del Señor y les doy las gracias por escuchar a mi hijo, ya que Dios lo ha tomado para que les enseñe la palabra. Y no más, pues deseo que todo esto lo pasen en el amor del Señor, que tengamos más, ahora que estamos todos en casa, tengamos más tiempo de leer la palabra, de como decía mi hijo, darnos cuenta de que hemos pecado y tal vez no hemos sabido pedirle perdón a Dios. Que Dios me los bendiga, un abrazo para todos y que la pasen bien. Bueno, mi mamá va a tomar el pan. No, 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 pero toma la bandejita, madrecita. Eso. Yo voy a tomar aquí, en esta jarrita hay un vino, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que Dios bendiga este pan y que bendiga esta copa. Recuerden, esta copa, en esta copa hay jugo de vino, jugo de la vid, de uva, pero no es la sangre de Jesús, ni ese pan es el cuerpo de Cristo, no, es un simbolismo y lo hacemos porque Él nos lo pidió y nos pidió que nos reuniéramos a comer, nos reuniéramos a compartir el pan y la copa para recordar el momento de su muerte y para esperar ansiosamente el día en que Él otra vez venga por nosotros. Entonces oramos por el pan y oramos por la copa. Señor, bendecimos este pan y bendecimos esta copa hoy, Señor, que representan tu cuerpo que fue molido, Señor, en aquel tiempo, Padre de la gloria, molido hasta lo sumo, Señor, escupido, improperiado, Señor, que fue totalmente hecho dolor, Señor, por nosotros, por nuestro pecado, Señor, inclusive llevado a la cruz a muerte, Padre Santo. Señor, oramos por esta copa que simboliza tu sangre, esa que fue derramada, Señor, para el perdón de pecados, para limpiarnos de todo pecado, Dios. Oramos por estos elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a pedirle a mi madre que tome un pedazo de pan. Muy bien. Y vamos a servir ahora la copa. Allí donde están, espero que lo estén haciendo también en familia, que estén allí donde están compartiendo. Y yo quiero que usted recuerde lo que dice la palabra allá en Primera de Corintios. Dice que la cena no es para llenar el estómago de nadie. Dice el que tenga hambre, perdón, vaya a su casa y llénese. No, esto es un simbolismo para recordar un momento que dividió la historia de la humanidad, por decirlo así. Dice que él estaba junto con sus discípulos y se disponían a comer. ¿Cuántas veces habrían comido? Muchas, ¿no es cierto? Y era costumbre que se levantara el pan y se le diera a los invitados. Y Jesús así levantó el pan, lo dio a sus discípulos y les dijo que comieran. Les dijo, coman,
que así como ustedes van a moler este pan en sus bocas, sus dientes van a moler este pan, así voy a ser molido yo, ¿sí? Así voy a ser yo castigado. Y lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con todo mi corazón por ustedes. Porque morir en la cruz significa que ustedes ya no van a pagar el precio de su pecado, lo voy a hacer yo por ustedes. Entonces Él pagó por nosotros en este acto de amor. Así que hoy comemos el pan recordando su muerte, recordando su dolor y diciéndole: Señor, gracias por morir por mí. Era yo el que tenía que hacerlo, pero tú lo has hecho por mí para que yo pudiera un día estar contigo por la eternidad. Coman del pan, por favor. Dice la palabra que habiendo acabado la cena, o sea que ya se habían comido el pescadito, ya se habían comido el resto de cosas que habían para esa cena, dice, tomó la copa y dice: esto es símbolo de mi sangre, sangre que fue derramada, que salió de mi cuerpo para limpiar los pecados. Hasta ese momento se llevaba un cordero allí al altar, al tabernáculo, y ese cordero era sacrificado y la sangre cubría todos los pecados y se hacía por un año para que esos pecados fueran tapados, ¿sí? Y no se tuvieran en cuenta por un año. Pero al año se tenía que volver a hacer el mismo evento religioso, por decirlo así, el mismo sacrificio. Pero Él les estaba diciendo: a partir de este momento, soy yo el cordero. Soy yo el que va a derramar la sangre por sus pecados. Pero esos pecados ahora no van a ser tapados. De aquí en adelante van a ser quitados, van a ser limpiados. Ya no van a estar más esos pecados. Y por eso hoy tomamos de esta copa, recordando ese momento y con la firme esperanza de que mi pecado ya ha sido quitado, borrado, y que un día Él va a venir por ti y por mí y va a estar con nosotros nuevamente. Así que tome de la copa, por favor. Bien, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Yo voy a orar por mi madre y le voy a decir: Señor, gracias por la vida de esta mujer, Señor. Gracias por permitirme compartir de la cena hoy con ella. Señor, gracias porque tú nos has perdonado nuestros pecados, porque en este acto, Señor, no solamente recordamos ese momento, sino también, Padre de la gloria, avivamos el fuego de la esperanza que tenemos ante tu llegada, Señor, ante tu venida, Dios. Señor, gracias porque hoy podemos decirte que hasta aquí nos has guardado, que nos has librado, Señor, de la enfermedad, que nos has guardado, Señor, para tu nombre. Señor, hoy con un corazón humilde, con un corazón humillado te digo: he pecado. Pero ese pecado, Señor, sé, Padre de la gloria, que no seguirá siendo parte de mi caminar, que seré evidente en mi arrepentimiento y que de aquí en adelante mi vida, Señor, será diferente en ti, será diferente para ti, Señor. Y hoy, Señor, lo que aún no había sido entregado, hoy es entregado en tus manos para que me uses conforme a tu propósito. Señor, bendigo a mi mamá y bendigo, Señor, sus manos, bendigo sus palabras, bendigo su consejo, Señor, y declaro que así como hoy compartimos esta cena, eternamente, Señor, compartiremos en el cielo, Señor, y a donde tú quieras, Padre de la gloria, llevarnos en eternidad. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, yo les bendigo, les doy muchas gracias por habernos acompañado, por haber estado este tiempo maravilloso con nosotros. También decirles que nuestra serie de los principios que hemos estado
hablando toda esta semana, los principios que van a regir nuestra congregación de aquí en adelante, ¿sí? Van a seguir esta semana. A partir de mañana nuevamente seguimos con nuestro quinto principio, ¿sí? Hemos hablado de santidad, hemos hablado de humildad, hemos hablado de testimonio, hemos hablado de espiritualidad, y las dos últimas han sido sobre fidelidad, ¿sí? Entonces digamos que hasta aquí tenemos 5 principios maravillosos. Mañana seguiremos con los principios, vendrán más sorpresas, y no olviden el reto al cual les he llamado. Vamos a orar 30 segundos, 60 segundos, un minuto en familia por algo en particular. Usted va a orar por Colombia, va a orar por Ecuador, va a orar por Estados Unidos. No sé por qué Dios quiera que usted ore, pero vamos a unirnos en familia, un minuto cada familia, y haremos muchos minutos en el mundo para que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga, les amo en el Señor. Espero pronto podamos estar juntos haciendo lo que quiero hacer y lo que seguramente muchos de ustedes querrán hacer: abrazarnos unánimes juntos, celebrar una fiesta para el Señor, pero allí con los que hoy nos están viendo. Esperamos que así sea. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Un abrazo.